lo tengan, digan un amén. El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 67 al 71. Ahí vamos a leer, hermanos, leemos todos juntos, mis queridos hermanos. Dice la palabra de Dios así. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Palabra de Dios tome en su lugar, mis amados hermanos. El mes pasado hemos visto la actitud o la conducta de los cristianos artificiales acerca de la enseñanza de Cristo. Ellos abandonaron a Cristo por su enseñanza. Todos se huyeron a las enseñanzas y ya no siguieron a Jesús. No solo abandonaron a Jesús, sino fueron ofendidos por la palabra también que Jesús estuvo enseñando. Así que ellos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? O sea, ellos fueron ofendidos. Esta misma conducta tienen los cristianos artificiales hoy en día. Abandonan la iglesia donde se predica la sana doctrina, es decir, las enseñanzas bíblicas. Así que la conducta de ellos siempre están confiadamente y no quieren librarse de sus pecados. Se conforman vivir con un pie en el cristianismo y un pie en el mundo. Pero hoy vamos a ver el verdadero cristiano. Por eso tenemos el tema, la fe verdadera. Así que el punto número 1, mis queridos hermanos, la fe verdadera puesto a prueba. Versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Jesús prueba la fe de los 12 con una pregunta. Él le pregunta a los 12: ¿también ustedes quieren ir? Porque después que la multitud o los falsos discípulos se hayan ido, Jesús hace esta pregunta a ellos. Porque los 12 son los únicos que habían quedado, excepto a Judas, ¿verdad? Después de toda la multitud que se fueron, ellos fueron puestos a prueba si quieren ir por la enseñanza de Cristo. Jesús usó la conducta de los falsos discípulos que habían abandonado para contrastar la fe de los 12. Los falsos discípulos no aceptaron un compromiso total con Cristo, pero los 12 son como ustedes, son como nosotros, que estamos totalmente y tan comprometidos a seguir y servir a Cristo. ¿Cuáles son los servicios de los apóstoles? Eso lo encontramos en Mateo 28, 19, 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Eso es un compromiso y responsabilidad muy grande, mis queridos hermanos. Esta es la gran comisión. A los 12 fue encomendado esta gran comisión porque ellos han demostrado que tienen la fe verdadera. Pero los falsos discípulos no tienen la capacidad de aceptar el compromiso. Los hizo más fácil abandonar a Jesús en vez de aceptar el compromiso. Punto número 2. La fe verdadera se madura por la verdad en el versículo 68 y 69. La respuesta de Pedro es digna en el versículo 68. Él dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes la palabra de vida eterna. Casi no lo comprendemos lo que Pedro está diciendo aquí, pero en otra palabra, Pedro confesa así, de esta manera: Señor,
¿cómo podremos dejarte? Tú enseñas la doctrina que lleva a la vida eterna. Si te dejamos, no hay nadie más con quien podemos ir. Dejarte sería sellar nuestra condenación. Eso es lo que está diciendo Pedro. Hermanos, así debe ser nuestra respuesta o tu respuesta cuando la palabra de Dios te impacta y hace un cambio en tu vida. Debe ser tu palabra como el salmista: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Salmo 119, 97. ¿Por qué nosotros debemos tener la respuesta así? Porque creemos que la palabra que escuchamos es la que nos lleva a la vida eterna. ¿Cuál es la palabra que es predicada? Cristo Jesús, que es el Salvador. Al dejar de congregar, dejar de servir al Señor o abandonar la fe, sería sellar nuestra condenación, como indica Pedro. Pedro, después de confesar que la enseñanza de Jesús era la única que lleva a la vida eterna, añade otra evidencia de la fe. El versículo 69, él dice: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El pensamiento de Pedro, cuando él dice nosotros hemos creído, su pensamiento de Pedro es como todos nosotros aquí. Podemos decir y testificar a los vecinos: nosotros, los miembros de la iglesia bíblica Jesús Salva, ¿verdad? Incluyendo todos. Entonces Pedro incluye a los más apóstoles. Hemos creído. La fe es creer ¿en quién? En Cristo Jesús. Pero ellos han creído que Jesús es el Mesías y luego conocer que Jesús es el Hijo de Dios viviente, el Santo de Dios. Si se fijan, mis amados hermanos, el orden que está puesto estas dos palabras, él dice hemos creído y luego conocido. Primero habían puesto su fe en el Señor Jesucristo como el Mesías, el Salvador, y segundo, llegaron a conocer que Él era verdaderamente todo lo que había afirmado ser. Hermanos, ¿has creído como Pedro? Hemos creído como Pedro que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y luego creemos que Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios y Él es el Salvador. Si tenemos esta misma credo como el apóstol Pedro, y la pregunta aquí, ¿cuáles son las afirmaciones para creer? Solo en el capítulo 6 que estuvimos estudiando estos tiempos, Jesucristo dio 5 afirmaciones acerca de su deidad. El capítulo 26 al 20, él ahí la primera vez que él menciona, él dice: yo soy, no temáis. Hemos visto eso cuando los apóstoles estaban hundiéndose en el mar y él caminaba sobre el mar y él dice: no temáis, yo soy. 6:35, ahí dice también: yo soy el pan de vida. El versículo el tercero, 6:41, yo soy el pan que descendió del cielo. 48, yo soy el pan de vida. El 51, yo soy el pan vivo. Yo soy. Solo Dios tiene esa identificación. Yo soy. Si Él se identifica yo soy, significa que Él es Dios. Y eso lo vemos también en Éxodo 3:14, cuando Dios respondió a Moisés diciendo: yo soy el que soy. ¿Ven?
Es el mismo título que es Dios y Jesucristo lo usa también. Yo soy, que Jesucristo es Dios, es el Salvador. ¿Cómo saber si Jesús es el Hijo de Dios? En todo el Evangelio, mis queridos hermanos, que vamos a desarrollar todo el Evangelio, y en todo el Evangelio Él menciona 28 veces diciendo mi Padre, que Jesús, Él es el Hijo de Dios. Conforme vamos a ir desarrollando este libro, vamos a ir detectando las veces que Él va a mencionar mi Padre, el que me envió, el que me lo trajo. Todo esto, hasta ahora, hermanos, hemos visto una vez que Jesús se identifica que Dios es el Padre, que es en el versículo 32 que vimos el mes pasado. Él dice, mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Y quién es ese verdadero pan? Cristo. Jesucristo mismo, Él es el pan de vida, como vimos hace rato. Él es el pan de vida. Si todos nosotros que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, entonces hemos comido el pan del cielo, porque Jesucristo es el pan vivo, es el pan de vida, y ese es lo que Él da en todo el estudio que hemos hecho, mis queridos hermanos. Y cada uno de nosotros que estamos aquí en esta noche, si nuestra fe está fundado en las afirmaciones de Jesús, aunque los hermanos, tu consiervo, te desprecien, no te afecta, no nos afecta. Aunque nos saludan o no nos saludan, eso no nos afecta. ¿Por qué no te afecta? ¿Por qué no nos afecta? Es esto, porque sirves y sigues al Jesucristo. No sigues al hombre y no sirves al hombre, sino tu compromiso es con Dios. Tu compromiso no es con el hombre. Así que no nos debe afectar cualquier defecto que podemos ver, sino nuestro enfoque es en Cristo Jesús. Punto número 3, la fe verdadera se filtra entre la fe falsa. En el versículo 70 al 71, Pedro fue corregido por Jesús. Jesús le respondió en el versículo 70, Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? En los versículos 68 y 69, Pedro hablaba plural, no sé si dieron cuenta. Él dijo nosotros, él incluye a todos los 12. Pero aquí en el versículo 70, el Señor Jesús le corrige que no debería hablar confiadamente que todos los 12 eran verdaderos creyentes, porque no todos ellos son verdaderos creyentes. Es cierto que el Señor Jesús había escogido los 12 discípulos, pero uno de ellos era diablo. Había uno en el grupo que no compartía la fe de Pedro en el Señor Jesucristo. Había uno. Hermanos, si Jesucristo nos dijera en este momento que en medio de nosotros hay un diablo, ¿cómo reaccionaríamos, hermanos? Nos da miedo, ¿verdad? Al escuchar que en medio de nosotros hay un diablo, nos da miedo porque la mente luego va en la palabra diablo, porque muchos crean una imagen horrible acerca del diablo. Pero no es así, mis queridos hermanos. La palabra diablo significa acusador. En medio de la iglesia, el diablo se disfraza de buena gente. De buena gente. Es una buena persona con todos. Sirve igual que los demás. Cantan juntos, pero por dentro de su corazón es Judas traidor. Es Judas traidor. Es acusador, calumniador, murmurador. Por eso Pedro habló confiadamente
que los 12 eran verdaderamente creyentes, porque él confía al compañero porque servían juntos. Eran los 12 que fueron escogidos, pero al parecer Jesucristo mismo dijo, uno de ellos era diablo. Veamos quién es el diablo de la fe falsa, que se encuentra dentro del grupo apostólica en el versículo 71. Hablaba, dice así, versículo 71, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque Judas era el que iba a entregar y era uno de los 12. Hermanos, así como vemos la historia apostólica, aquí dentro del grupo se encuentra el diablo, que es Judas Iscariote. Pero no precisamente Judas es el verdadero diablo, sino Judas es mensajero del diablo. Veamos en Canjubal en versículo 70. Asha yalon Jesús vayeb ashkati. Ayesh lahka waneshti ayin masheshin sikkan eloh. Palta ay june sholtol chech be diablo yaihi. Es mensajero del diablo. Judas está predestinado a cumplir la escritura. Así tiene que pasar su vida. La iglesia visible hoy en tiempo, él tiene el mismo problema. No todos son verdaderos cristianos. Hay algunos son usados por el diablo para crear una división entre la iglesia. Y ese diablo es Judas, porque traiciona a su hermano. Es lo mismo que está pasando aquí. Judas traicionó al verdadero Salvador. Pero hay una cosa que estamos muy seguros, mis queridos hermanos. Todos los que estamos aquí, según el mensaje del hermano pastor que nos estuvo dando o predicando en las doctrinas, ¿se acuerdan? Hay 12 puntos en los últimos puntos que estamos terminando, que en la iglesia visible ya no va a haber Judas. Solo los que tienen la fe verdadera forman el cuerpo de Cristo. Ahí sí estamos seguros que todos somos salvos. Pero mientras que estamos dentro de la iglesia visible, que estamos ahorita, no sabemos. Pero Jesucristo dijo, en medio de ustedes uno es diablo. Conclusión. Queridos hermanos, hemos estudiado en 3 puntos. La fe verdadera puesta a prueba. Si usted, nosotros que escuchamos el mensaje en esta noche, si nos encontramos en diversas pruebas dentro de la iglesia y tenemos la capacidad de enfrentar las pruebas con humildad, significa que seremos verdadero cristiano. Significa que tenemos la verdadera fe. Debemos tomar las pruebas como alegría, con mansedumbre, porque la prueba de la fe produce paciencia y gozo, según Santiago 1:2. La fe verdadera se madura por la verdad. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios, que edifica nuestra vida, que no nos ofenda como los falsos apóstoles, discípulos que estuvieron. Ellos fueron ofendidos, pero nosotros, que la palabra de verdad que nos predican, que nos ayuda a salirnos del pecado, que sea edificación a nuestra vida. Así que cada uno de nosotros, como seguidor de Jesús, como discípulo de Jesús, debemos estar creciendo en los alimentos sólidos, según Hebreos 5:14. El último, la verdadera fe se filtra entre la fe falsa. ¿Cómo notar la verdadera fe de un verdadero cristiano? Número 1, lleno de amor, gozo, paz en su corazón. Sirve a Cristo con todo su ser, no a la fuerza,
Se siente contento y feliz cuando le ofrecen una oportunidad para servir a Cristo. Eso es la verdadera fe. No es egoísta, sino es renovado en el Espíritu Santo. Vayan conmigo en Efesios 5, 22 al 24 y con eso terminamos. Efesios 5, 22, 24. Perdón, hermano. Efesios 4, 22 al 24. Estamos ahí siempre. Efesios 4, 22 al 24. Dice así, mis queridos hermanos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Palabra de Dios, y oramos, mis queridos hermanos. Amantísimo Dios todopoderoso, una vez más inclinamos nuestro rostro hacia ti. Te seremos muy agradecidos, Señor, porque tú nos alimentas cada día, cada momento y cada semana que nos reunimos en este lugar. Nos sigues alimentando. Tú conoces también la necesidad de cada uno de tus hijos que están presentes. Muchos tienen hambre de tu palabra, quieren conocer tu palabra, pero Señor, ayúdanos cada día para poder exponer tu palabra. Abra nuestro corazón y tu palabra que sea edificación a nuestra vida. Así que en esta noche te seremos muy agradecidos por esta alimentación espiritual, orando siempre en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.